Y el Señor de señores, te alabamos con todo nuestro corazón. Bendecimos tu nombre, Padre, por siempre y para siempre. Damos gracias a Dios. Bienvenidos, hermanos, bienvenidos a su casa, casa de oración, casa de Dios, casa de todos nosotros. Y antes de sentarse, por favor, en el amor de Cristo, salude a las personas así de lejecitos, bendígalas en el nombre de Jesús, ámeles ahí con el saludo, porque somos familia en Cristo. Los jovencitos pasan a su salón de clase, por favor. Nosotros los más jovencitos nos quedamos y nos ocupamos nuestro lugar. Damos gracias a Dios. Gracias, Jesús. Gracias, Rey. Gracias, Padre. Gracias, mi Dios. Damos gracias a Dios. Bienvenidos. Bienvenidos. Qué bueno que usted está acá con nosotros. Un gusto saludarles. Un gusto poder también a algunos conocerles. Nos visita y esta es su casa. La familia Hernández. Hernández, bienvenidos, familia Hernández. Por acá de este lado también ya les había saludado, familia ¿qué? Acosta, bienvenidos. Y todos los demás, ¿verdad? Y todas las demás familias que están aquí, que estuvieron también en el primer servicio, damos gracias a Dios por cada uno de ustedes. Y está listo y estamos listos para recibir la palabra de Dios. Damos gracias a Dios. Qué bueno que usted está acá. Y hoy en este día ya, 1 de agosto, el año se va rápido y quisiéramos que pasaran estos tiempos difíciles para unos, para otros también que fue difícil para otros, para nosotros, para muchos, y que pues deseamos que la fe no falte, que la fortaleza en Dios siempre sea esa promesa hecha realidad en cada uno de nosotros y que simple y sencillamente vivamos en su voluntad. Y Dios hará. Dios hará. ¿Y sabe qué va a hacer Dios? Lo perfecto, lo perfecto. Ese es nuestro Dios. Él no se equivoca, Él es perfecto. Nosotros no somos perfectos, pero estamos en el camino perfecto, en el camino de Cristo. Bienvenidos también, damos la bienvenida a aquellos que están conectados ahí a Facebook. Que Dios les siga bendiciendo y esté atento para recibir el mensaje de nuestro Señor Jesucristo. Hoy este domingo iniciamos con una nueva serie que le titulamos Las bendiciones de Dios. Las bendiciones de Dios. La serie que terminamos, acuérdense, se tituló Impedimentos para seguir a Cristo o acercarse a Cristo. Y fue palabra de exhortación, y la iglesia cristiana, como yo siempre le digo, debemos de predicar el evangelio completo. Y el evangelio trae palabras de bendición, palabras de fortaleza, palabras de esperanza, palabras en todas las áreas de nuestra vida. Y hoy vamos a predicar en esta serie de varias predicaciones de las bendiciones de Dios. Y hoy en esta introducción a la serie de las bendiciones de Dios, por aquí ya le pusimos, ¿qué son las bendiciones de Dios? Porque posiblemente muchas personas hablen, fíjese, manejamos el lenguaje, el término, pero muchas veces desconocemos qué son las bendiciones de Dios. Y hoy precisamente vamos a compartir acerca de ellos como introducción para que conozcamos y a partir de la próxima semana pues recibamos las bendiciones de Dios. Amén. Damos gracias a Dios. Abra su Biblia, por favor, en Levíticos capítulo 26, versículo 1. Levíticos 26, 1. Este pasaje es un paralelo de lo que es Deuteronomio 28, que también habla de las bendiciones de la obediencia, aunque también habla de las maldiciones de la desobediencia, pero vamos a predicar hoy de las bendiciones, hermanos. Hoy las bendiciones. ¿Por qué? Porque estamos ante una congregación que quiere ser obediente a Dios. ¿Cuántos queremos ser obedientes a Dios? Gloria a Dios. Dice Levíticos 26:1: no haréis para vosotros ídolos, ni escultura, ni levantaréis estatua, ni pondréis en vuestra tierra pintada para inclinarnos, ni pondréis en vuestra tierra piedra pintada para inclinarnos a ella,
porque yo soy Jehová vuestro Dios. Ahora, un verdadero hijo de Dios necesitará otras cosas para vivir en la plenitud del Padre Celestial. No, nuestro Dios es suficiente en todas las áreas de la vida. ¿Qué andamos buscando pues a veces otras opiniones? Si Dios es sabiduría en todos los respectos y toca todos los temas que Él sabe que necesitamos aprender. Y fíjese bien lo que dice el versículo 2: guardad mis días de reposo. Ya hemos explicado en qué sentido hoy en nuestro tiempo está vigente ese mandamiento, ¿sí?, de guardar el sábado. Y se lo voy a explicar porque no todos comprenden, no todos han escuchado qué es guardar el sábado. En este tiempo, bueno, en aquel tiempo en la ley tenían irremisiblemente tenían que guardar el sábado y no tener que hacer otra actividad más que todo para Dios. En este sentido, sí, hoy guardar el sábado es estar al 100% con todos nuestros sentidos escuchando la palabra de Dios. Y si hemos escogido este día, este momento para asistir a la congregación, guardemos el sábado. Esto es, estemos al 100%. Sí, eso es lo que tenemos que hacer. Por eso dice: guardad mis días de reposo y tened en reverencia mi santuario. ¿Quién está diciendo esto? Yo, Jehová, dice. Yo, el Señor, está diciendo Dios en su palabra. Si anduvieres en mis decretos y guardares mis mandamientos y los pusieres por obra, yo daré vuestra lluvia en su tiempo y la tierra rendirá sus productos y el árbol del campo dará su fruto. Vuestra trilla alcanzará la vendimia y la vendimia alcanzará la sementera. Y comeréis vuestro pan hasta saciaros y habitaréis seguros en vuestra tierra. Y yo daré paz en la tierra y dormiréis y no habrá quien os espante. Y haré quitar de vuestra tierra las malas bestias y la espada no pasará por vuestro país. Y perseguiréis a vuestros enemigos y caerán a espada delante de vosotros. 5 de vosotros perseguirán a 100 y 100 de vosotros perseguirán a 10,000. Y vuestros enemigos caerán a filo de espada delante de vosotros. Porque yo me volveré a vosotros y os haré crecer y os multiplicaré y afirmaré mi pacto con vosotros. Escuche bien, versículo 10. Comeréis lo añejo de mucho tiempo y pondréis fuera lo añejo para guardar lo nuevo. Esto quiere decir simple y sencillamente que habrá abundancia. Y pondré mi morada en medio de vosotros y mi alma no os abominará. Y andaré entre vosotros y yo seré vuestro Dios y vosotros seréis mi pueblo. Yo, Jehová vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto para que no fueses sus siervos, y rompí las coyundas de vuestro yugo y os he hecho andar con el rostro erguido. Iglesia, si nosotros leemos detenidamente este pasaje bíblico, lo único que vamos a encontrar son una y otra vez, bendiciones tras bendiciones tras bendiciones. Sin embargo, es necesario que usted y yo conozcamos que todas las bendiciones de Dios tienen condicionantes. Y aquí es a donde muchos no nos gusta. Y aún a creyentes, no, pues yo pensé que no tenía que hacer nada. No, siempre hay condicionantes de Dios. Mire, el versículo 3 precisamente nos lo afirma. Si anduvieres en mis decretos y guardares mis mandamientos y los pusieres por obra, entonces ahí estarán las bendiciones. Esto es, debemos, para ser receptores de esas bendiciones, debemos permanecer bajo la cobertura de Dios, bajo el techado de Dios,
bajo la guianza de Dios, respetando sus leyes, sus estatutos, poniéndolos por obra, guardándolos en nuestro corazón, pues, y poniéndolos por obra, ¿para qué? ¿Para qué? Para recibir de sus bendiciones. Es necesario que esté preparado nuestro corazón y caminemos en el camino del Señor para que entonces todas esas bendiciones se hagan realidad en nuestras vidas. Pero aunque manejamos este término, yo quisiera explicar qué es bendición. ¿Qué es bendición? Cuando utilizamos la palabra bendición, cuando menos en la aplicación bíblica tiene dos connotaciones, dos aplicaciones. Bendición se define como la expresión de un deseo benigno dirigido a una persona o a un grupo de ellas. O sea, bendiciones son los buenos deseos de Dios o que Dios tiene para nosotros. ¿Cuántos de nosotros queremos recibir los buenos deseos de Dios? O sea, de sus bendiciones. Gramaticalmente, atendiendo, ¿verdad?, la cuestión de la gramática, las bendiciones hacen referencia a esto. Se trata de frases, se trata de oraciones con modalidad desiderativa. Ahora, ¿qué es desiderativa? Que expresan precisamente algo positivo para nuestras vidas, algo que es beneficioso para nuestras vidas. Eso son las bendiciones. Las bendiciones o veracá implica un buen deseo, implica recibir las buenas, la buena voluntad del Padre Celestial, la bendición de Dios o la voluntad de Dios. Del griego viene eulogía, que también precisamente hace referencia, es la otra connotación de hablar bien de alguien. Entonces aquí debo de explicar. Hace algún tiempo, algunos años, una persona se me acercó y me dijo, a ver, porque una vez hablé de las bendiciones de Dios y que nosotros debemos bendecir a Dios. Entonces se me acercó con toda justificación, con una cara de querer aprender, buena motivación, y me dijo, a ver, ¿cómo nosotros vamos a bendecir a Dios si Dios es el que nos bendice? Entonces estaba la pregunta muy interesante, ¿no? Le digo, bueno, lo que pasa es que la palabra bendición precisamente tiene dos connotaciones. Recibir esos buenos deseos de Dios, o sea, vertical, ascendente, es recibir los buenos deseos de Dios. Recibir de todo aquello que Él quiere compartir con nosotros y que precisamente van a edificar nuestras vidas. Y nosotros bendecimos a Dios cuando hablamos bien de Él. Eso es bendecir a Dios. Dirigirnos a Dios en alabanza, dirigirnos a Dios glorificándole, dirigirnos a Dios con reconocimiento de su bondad, de su misericordia y además agradeciendo todas precisamente sus bendiciones sobre nuestra vida. Entonces esa connotación ahora vertical ascendente es hablar bien de Él. Ahora bien, no necesariamente o no debemos quedarnos solamente en hablar verbalmente bien de Él. Nosotros bendecimos a Dios cuando le obedecemos, porque esa obediencia va a marcar la diferencia en donde quienes comparten la vida con nosotros, muchas veces los vecinos o familiares que no son creyentes, van a ver cómo o van a ser testigos de cómo hablamos bien de Dios, bendiciéndole con nuestra obediencia. Y ese es el mejor testimonio que podemos dar de nuestro Padre Celestial, bendiciendo todo lo que Él es. Entonces tiene dos connotaciones, solamente para que quede bien asentado. Cuando Dios desea lo mejor para nosotros, vertical descendente, y vertical ascendente cuando nosotros damos testimonio y hablamos bien de Dios. ¿Estamos? Así bendecimos a Dios nosotros, o sea, hablamos bien de Él y no solamente de manera verbal. Iglesia, hermanos, Dios nos bendice. Dios nos bendice. Y Dios quiere bendecirnos. Quienes nos hemos dejado bendecir por Dios, aplica lo primero. Dios nos bendice. Y Dios quiere bendecirnos, es para aquellos que no se han dejado bendecir. Hermanos,
Dejémonos bendecir por Dios. Si usted comparte también la palabra de Dios, testificamos bendiciendo a Dios con nuestra obediencia, también dígale, Dios quiere bendecirte. Dios quiere llenarte de abundantes riquezas espirituales para que camines en su voluntad. ¿Y sabe qué? Usted y yo podemos testificar que caminar en la voluntad de Dios nos conviene, hermanos. Es lo mejor que nosotros podemos tener, caminar en la voluntad de Dios. Dios nos bendice y nos quiere bendecir, pero debemos siempre mencionar, como ya lo vimos ahí en Deuteronomio, en Levíticos, que toda bendición, absolutamente toda bendición, pues tiene condicionantes. Tiene condicionantes. Y eso lo vamos a corroborar también precisamente en el paralelo de Levíticos, que es Deuteronomio 28. No lo vamos a leer todo, solamente voy a leer la parte en donde Dios tiene y nos solicita ciertas características, nos pone ciertas condicionantes para poder recibir completamente, fíjese, y aprovechar en su totalidad las bendiciones de Dios. Dice Deuteronomio 28:1: acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar, esto es para atesorar en tu corazón y hacerlo vida, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. ¿Se fija la condicionante? Implica total y absolutamente la obediencia. Mire, no se necesitan hacer esfuerzos humanos para recibir las bendiciones de Dios. Única y exclusivamente se requiere permanecer bajo su cobertura. Eso es lo que quiere decir Deuteronomio y Levíticos también, en el caso de las condicionantes. Simple y sencillamente, iglesia, debemos de permanecer bajo su cobertura. Debemos permanecer, como lo menciona también en su palabra, haciendo analogía a esto, a estar bajo su sombra, a permanecer bajo sus alas, a permanecer en sus caminos. Y esto lo vamos a lograr, hermanos, escuchando, conociendo y atendiendo su palabra. Esto es obedeciendo su voluntad. Porque si no obedecemos, si escuchamos y no oímos, ya se predicó también de eso. Seremos como un hombre que edificó su casa sobre la arena, y vinieron lluvias, tormentas, ríos, y dio con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Pero si oyemos y ponemos por obra, si escuchamos y ponemos por obra, al hombre prudente, que permaneció a pesar, su casa permaneció a pesar de las embestidas del mundo. Eso es lo que Dios desea hacer con nosotros, que siempre permanezcamos fortalecidos en Él, obedeciendo su voluntad. Mire, no lo vamos a leer, pero si usted en su casa continúa leyendo todo el Deuteronomio 28, nos daremos cuenta que todos los buenos deseos, que son las bendiciones, todos los buenos deseos de Dios para sus hijos son inagotables. Ya con el pasar de las semanas vamos a ir desmenuzando, por llamarle así, cada una de esas bendiciones al por mayor que Dios tiene para sus hijos, pero muchas veces no las aprovechamos. Hoy solamente como introducción a la serie deseamos establecer y conocer claramente lo que Dios ha determinado hacer con sus hijos obedientes. Es bien importante, esa es la condicionante. Para recibir las bendiciones de Dios necesitamos ser hijos obedientes. ¿Cuántos deseamos ser hijos obedientes? Dios les va a bendecir. Dios nos va a bendecir porque queremos ser obedientes. Como lo hemos mencionado, Dios tiene como prioridad bendecirnos. Eso es lo más importante para Dios. Y una prueba objetiva de que Dios tiene como prioridad bendecirnos es que mandó a su hijo Jesucristo. O sea, ¿qué más prueba objetiva deseamos tener, sino que Dios mismo se hizo hombre y habitó entre nosotros
para bendecir nuestras vidas. ¿Con qué? Con su salvación. Y somos salvos por medio de Él. ¡Qué bendición, hermanos! ¡Qué bendición! Esa es la prueba objetiva que Dios tiene como prioridad, bendecirnos. Sin embargo, reitero, por lo general nosotros somos los que nos salimos de su bendición. Nosotros somos los que nos salimos de su cobertura. Nosotros somos los que caminamos fuera de la ruta que Él nos traza. O muchas veces también desconocemos que el Señor Dios desea bendecirnos. Muchas veces lo desconocemos. ¿Y qué sucede? Desaprovechamos esas buenas intenciones de Dios para con sus hijos, que ama entrañablemente. Esa es la realidad. Mire, se cuenta una historia de que una persona fue y compró un boleto de esos cruceros. Usted sabe cuáles son los cruceros, ¿no? Que hay ahora sí que de toda clase de precios, ¿no? Nosotros no hemos tenido la oportunidad de ir, pero posiblemente, si Dios nos permite, pues sería bueno tener la experiencia. Pero compró ese boleto para el crucero, y a la hora del tiempo de las comidas, o que tiempo que era hora de comer, pues él se encerraba en su habitación, en su camarote. ¿Y qué sucedía? Sacaba sus burritos, sacaba sus sandwichitos, ¿sí? Y sacaba sus tortas. Ahí está, ¿no? Y iba. Y de repente alguien se dio cuenta y le dice: oiga, estimado, ¿por qué usted no viene a comer con nosotros acá, pues, al restaurante? Y le dice así: no, es que ya pasé por el restaurante. No, o sea, bien bonito y un montón de comida, se ve bien sabrosa, pero ha de ser carísimo. Ha de ser carísimo. Le dice: estimado amigo, en el boleto que compró ya estaba incluido todo, ya no tiene que pagar absolutamente nada. Hermanos, cuando recibimos la salvación del Señor, cuando usted y yo fuimos redimidos y fuimos hechos nuevas criaturas en Cristo Jesús, recibimos un cúmulo de bendiciones, bendición tras bendición tras bendición, pero muchas veces la desaprovechamos porque no sabemos, no conocemos que tanto Dios desea bendecirnos. Dios desea bendecirnos, hermanos, y así sucede muchas veces en nuestra vida. El no conocer quién es Dios y el desconocimiento de la voluntad del Padre Celestial tiene como consecuencia que dejemos de percibir todas sus bendiciones, dejemos de percibir todas sus intenciones para nosotros, dejemos de percibir pues esos buenos deseos que Dios tiene para su vida y para mi vida. Dios nos desea bendecir en todas las áreas de la vida. Dios nos desea bendecir en todas las áreas de la vida. Él no escatimó absolutamente nada. Mire, no hay factor, no hay área que Dios no considere en su palabra. Dios consideró todas las áreas de nuestra vida, sabe de qué tenemos necesidad y sabe que necesitamos ser bendecidos por Él. Pero para saberlas, para disfrutarlas, hay que buscarlas, hay que inquirir, hay que escudriñar en la Escritura. Y entonces así hallar, encontrar, conocer de todas las bendiciones que Dios desea compartir con nosotros. ¿Para qué? Para descubrirlas y poco a poco nuestra vida sea cada vez más plena y sea la diferencia entre otros que no conocen las bendiciones de Dios. Yo no puedo ver una persona que sea creyente y viva triste, viva angustiado en su ser. Ahora, déjeme le comento esta situación. Tenemos, por llamarle así, el derecho de repente a amanecer apachurrados. Sí, pero esa no es nuestra condición de vida. Esa no es nuestra naturaleza. Y rápidamente, al ponernos en manos de Dios, rápidamente al leer la palabra de Dios, rápidamente al escuchar, sí, una predicación, sí, nos alimentamos y nos fortalecemos. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente Dios nos quiere bendecir. Y son los medios
por los cuales Dios estableció para que usted y yo no dejemos de recibir todas y cada una de las bendiciones que Dios quiere derramar sobre nuestras vidas. Y que ha decidido, escuche bien, y que ha decidido para todo mira, sus bendiciones son realidad para todo el mundo. Él no hace acepción de personas, no tiene hijos favoritos, pero también aquellos, fíjese, que no le han decidido reconocer, Dios quiere bendecirlos, pero ellos son los que no están dispuestos a recibir en su corazón las bendiciones de Dios. Uno de los factores, bueno, la serie, sería bueno escuchar toda la serie anterior, cuáles son los aspectos que detienen a ciertas personas para recibir las bendiciones de Dios, ¿sí? Impedimentos para recibir las bendiciones en Cristo o para recibir de Cristo. Mire, Dios, y usted lo sabe, ¿no? Es un poquito del Salmo 23. Dios adereza la mesa. ¿Sabe qué es aderezar la mesa? Prepara la mesa. No sé si usted ha tenido algún evento en casa y desea atender a sus, como anfitrión, desea atender a sus invitados y les va a ofrecer lo mejor, ¿verdad? Pone ahí la mesa bien adornada, pone de todo. ¡Wow! Sí, mire, comenzando con milanesa, comenzando con todos los platillos que se nos puedan antojar y luego con por allá un panecito y por acá otra cosa, una buena ensalada. ¡Wow! Todo así, no hay espacio sino solamente para sentarnos y empezar a servirnos. Y como le digo, no, ya todo está incluido. Pero, un gran pero. Dios adereza la mesa. Dios nos llama y pone sus intenciones delante de nosotros. Pero ¿qué sucede? Necesitamos nosotros tomar de sus bendiciones. Requerimos nosotros acercarnos, tomar de esas bendiciones y disfrutar de las bendiciones. Eso es lo que debemos hacer. Pero ¿cuáles son muchas veces las reacciones a su voluntad? Mire, por desconocimiento o por ciertas circunstancias que podemos, a lo mejor nosotros que conocemos, ignorar. ¿Por qué no tomas estas bendiciones, hermanos? Muchas veces la gente no toma las bendiciones porque realmente no cree. Porque realmente, o a lo mejor no está preparado para recibirlas. Y desconfiamos. Y a veces las personas dicen, es que no puede ser posible que sucedan así las cosas. Estamos hablando de bendiciones. Y ante esas circunstancias de dejar de recibir lo que Dios ya ha decidido otorgar, ¿por qué no lo disfrutamos? Y mire, hasta cierto punto, una persona que es incrédula, pues tiene hasta cierto punto justificación. Tiene justificación. Pero un creyente, usted y yo, no tenemos justificaciones para no estirar la mano y tomar de todas las bendiciones que Dios ya puso sobre la mesa. Lo acabamos de leer en Deuteronomio. Y todas estas bendiciones te alcanzarán. No necesitamos hacer esfuerzos humanos, simplemente creer, tomarlas y ser bendecidos por Dios. Pero mucha gente dice, pero es que no sé cuáles son las bendiciones que Dios quiere derramar. La pregunta obligada es, ¿leíste la escritura? No. ¿Cómo vamos a comprender? ¿Cómo vamos a saber qué bendiciones Dios desea compartir con nosotros si no escudriñamos la escritura? Esa es la realidad. Precisamente uno de los factores por los cuales las personas rechazan y ven como imposible lo que Dios mismo pone claramente en la escritura, pues es que no conocen de Dios. No conocen de Dios o no leen la palabra de Dios. Esa es la realidad. No sé a quién le ha tocado, pero cuando quizás usted quiera compartir la palabra de Dios, oye, ¿te puedo compartir de Dios? Mucha gente le va a decir, ¿de cuál Dios? ¿De cuál Dios? Pues del Dios de la Biblia, del único Dios verdadero. No hay otro Dios. El Dios de la Biblia, el Dios que se presenta a sí mismo a través de su palabra, es el Dios creador. Es el Dios dador de la vida, que dejó por escrito toda su voluntad y todas sus bendiciones a través de su palabra para que las conozcamos,
para que conozcamos de Él y entonces recibamos de sus bendiciones. Y al conocer de Dios, ahora tenemos que conocer cuál es su voluntad, qué es lo que Él ha dispuesto para nosotros y cuáles son todas sus bendiciones para nosotros también. Eso es lo que debemos usted y yo interesarnos por conocer las bendiciones de Dios. ¿Por qué? Porque Dios nos quiere bendecir. Pero muchas veces la gente no se acerca a Dios porque no confía en Él. Ahora, porque no confía en Él. Yo le voy a explicar lo siguiente. Si usted me ve por primera vez, pues yo no confío en esta persona, pues ni la conozco. Ya cuando me conoce, pues menos confía, ¿no es cierto? Ya cuando conoce quiénes somos, ahora sí va a tener un poquito de crédito lo que le digamos, porque lo que le estamos compartiendo es lo que dice la palabra de Dios. Y usted va a decir, lo que esta persona predica es única y exclusivamente lo que dice la palabra de Dios. Empiezo a confiar a lo que él dice porque es la palabra de Dios. ¿Me explico? Porque ya le conoció. Mucha gente no confía en Dios porque no le conoce. Porque ¿cómo va a confiar en alguien que no conoce? Cuando usted y yo le predicamos la palabra de Dios, le presentamos a Dios quién es y le damos a conocer quién es Dios, las personas van a conocer poco a poco de Dios. Y al conocer de Dios y saber quién es Él y qué es lo que busca en nosotros y quién es Él para nosotros, entonces las personas van a empezar a confiar en Dios como usted y yo hoy confiamos en Dios. Como usted y yo verdaderamente sabemos quién es Dios. Y si Dios lo dice, yo lo aplico. Y si Dios lo dice, yo lo vivo. ¿Por qué? Porque lo que Dios dice en su palabra para mí debe ser una ley irrefutable. Es la ley perfecta. Esa ley que trae bendición para nuestras vidas. Pero es necesario conocerle. Porque si no le conocemos, ¿cómo vamos a confiar en Él? Ahora yo pregunto, hermanos, ¿conocemos quién es Dios? Claro que sí. ¿Conocemos cuáles son las bendiciones que Dios tiene para nosotros? Mire, leamos la Escritura, escuchemos predicaciones de la palabra de Dios así, leales y fieles a la palabra de Dios, y entonces vamos a conocer quién es Dios, y entonces vamos a ver cuáles son las bendiciones que tiene para nosotros, y entonces vamos a confiar en Él. Eso es lo que Dios desea. Quien confía en sí mismo está dejando de recibir las bendiciones de Dios, porque una persona que confía en sí mismo piensa que es más que Dios. O sea, el hombre, usted y yo lo sabemos, el hombre es especialista en crear dioses con D minúscula. ¿Sabe por qué al hombre le conviene crear dioses con D minúscula y a todo le llama Dios? Porque esos dioses con D minúscula no tienen evangelio, no tienen palabra y hacen con ellos lo que quieren. Y cuando venimos a Cristo debemos de saber y conocemos que Dios es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Y Él es el que va a poner sus condicionantes. Y nosotros debemos morir al yo para que entonces Cristo sea glorificado en nosotros. De manera que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, tirémoslas a la basura, ¿sí? Si puedes haber resucitado con Cristo, poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Tenemos prioridades diferentes ya en relación a cómo vivíamos antes de conocer de Dios. Pero el hombre, cuando tú le compartes a una persona, decir, ¿de cuál Dios me vas a hablar? Pues el Dios de la Biblia, el que se presenta a sí mismo y evidencia quién es con pruebas, ¿sí?, indubitables, para que confiemos en Él. Pero la gente va a decir, no, porque yo me he encontrado estas frases, o sea, aunque usted no lo crea. No, yo sí creo en Dios, pero no creo en el Dios de la Biblia. ¿What? O sea, bueno, para los que no entendieron, ¿qué? ¿What? O sea, ¿qué cosa? O sea, ¿qué contradicción? Si Dios se presenta a sí mismo a través de su palabra, y usted y yo sabemos que dejó su palabra, su voluntad y sus bendiciones por escrito, ¿para qué? Para que supiéramos de quién proceden y cuáles son y quién es Él. Se presenta a sí mismo, el Dios creador de todas las cosas. Pero los hombres, los seres humanos, están más basados y están más interesados en su egocentrismo,
en ser ensalzados ellos mismos y reconocidos ellos mismos. Y aquí precisamente es donde viene la diferencia. Esos dioses con D minúscula que el ser humano crea, porque hay una diferencia, una gran diferencia entre los dioses con D minúscula que el ser humano crea al Dios con D minúscula que creó al ser humano. Hay una abismal diferencia, pero grande diferencia. El Dios que fue creado por los seres humanos lo hacen a su antojo. Mire, ese Dios les dice que son muy vivos cuando no los tuercen en el adulterio. Esos dioses creados por los seres humanos proveen y promueven sus actitudes ambiciosas y hasta les reconocen si son los mejores tranzas y los mayores tranzas y más vivos que los demás. Les acarician sus soberbias, cosa que Dios no acepta, cosa que Dios precisamente condena. Por eso la gente no se quiere acercar al Dios creador de todas las cosas, porque pone sus condicionantes. Pero es necesario, sí, que muramos al yo y sea Cristo en nosotros, para que entonces nuestro corazón, todo nuestro ser, esté preparado para recibir, ser receptor de todas las bendiciones de Dios. No confiemos en nosotros, confiemos en Dios. No confiemos en lo que no tiene nada que ver con Dios, confiemos en el creador del universo. Por ejemplo, fíjese, le voy a leer Jeremías 9:23. Jeremías 9:23. Así dijo Jehová. ¿Quién? El Dios creador, el que nos hizo a nosotros, no el que el ser humano inventó. Así dijo Jehová: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. ¿Lo estamos escuchando? Versículo 24. Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar. ¿En qué debemos alabarnos? Fíjese bien, la única, vamos a decir, factor que Dios permite que nos alabemos es que hayamos conocido del Señor. Sigamos leyendo. Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme. Que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. O sea, lo único que podemos decir, me alabo porque conozco a Dios. Es lo único bueno que puede emanar de mí, que entregué mi corazón a Cristo. Es lo único que puede ser bueno. Fíjese, esa es la realidad de nuestras vidas. Así lo dice su palabra. Deuteronomio 4:35. Deuteronomio 4:35. A ti te fue mostrado para que supieses que Jehová es Dios y no hay otro fuera de él. Desde los cielos te hizo oír su voz para enseñarte, y sobre la tierra te mostró su gran fuego, y has oído sus palabras en medio del fuego. Ahora fíjese bien lo que le voy a decir. En este tiempo, en este momento, cuando se estaban diciendo estas palabras, todavía no se escribía todo lo que conocemos como el Antiguo y Nuevo Testamento. Entonces ellos escuchaban audiblemente la voz de Dios. Ellos comprobaban comprobaban que la manifestación que se hacía, como la zarza ardiendo, ¿no? La zarza ardiendo era una manifestación de Dios. ¿Para qué? Para mostrarle, en este caso a Moisés, su voluntad y lo que quería que hiciera. Por eso le dice ahí, pero hoy usted y yo ya tenemos su palabra escrita, para que no haya confusiones, para que no haya ambigüedades y nada que tuve un sueño, ¿verdad? Es que soñé, como de repente se está de moda, ¿verdad? Es que soñé esto. Bueno, si está acorde con la palabra de Dios, gloria a Dios, porque Dios está recordando su palabra en el sueño. Pero si no está acorde a la palabra de Dios, no fue Dios con D mayúscula. Fue un Dios ahí inventado por los hombres con D minúscula. ¿Sí? Proverbios 2:1 dice lo siguiente: hijo mío, ¿cuántos hijos de Dios hay aquí? ¿Verdad? Mire, casi 8. Todos los que estamos aquí somos hijos de Dios. Hijo mío, entonces para nosotros, si recibieres mis palabras
y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros. ¿Qué es lo que estamos leyendo en el versículo 1 al 4? Estamos leyendo las condicionantes de Dios. Como le digo, a mucha gente no le gustan las condicionantes de Dios, pero tiene que haber las condicionantes para que usted y yo estemos seguros, firmes de que estamos haciendo y conociendo la voluntad de Dios. Y por ende, o en consecuencia, viene el versículo número 5. Entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia, pero no la inteligencia humana, sino la inteligencia y la sabiduría de Dios, que es muy diferente. Versículo 7, Él provee de sana sabiduría a los rectos, porque los que no son rectos son vivales, y cuidado con ellos. Aunque si usted y yo vivimos en la sabiduría de Dios, cuando te encuentras a un vival, mientras él va de ida, nosotros ya venimos de regreso. Esa es la realidad, esa es la sabiduría de Dios. Mire, Él provee sabiduría, sana sabiduría a los rectos, y escuche bien, es escudo, es protección a los que caminan rectamente. Dios es el que guarda las veredas del juicio y preserva el camino de los santos. Entonces entenderás justicia, juicio y equidad y todo buen camino. Mire, hermano, si nosotros ponemos atención, las condicionantes del versículo 1 al 4 son las que nos van a llevar a recibir las bendiciones de Dios que vienen del versículo 5 al 8. Esa es la realidad, porque todas esas son bendiciones. Acuérdese, hay mucha diferencia entre el Dios creado con D minúscula por el hombre y el Dios que creó al hombre, el cual comparte de su voluntad, y esa voluntad nos la dejó escrita para que no haya ambigüedades. Pero muchos dicen, fíjese bien, muchos dicen, yo creo en Dios, como le digo, pero no el de la Biblia, y andan haciendo aberraciones de su vida. En una ocasión, alguien que me dijo, yo creo en Dios, dijo lo siguiente, fíjese, escuche bien lo que dice esta persona. Me dice, voy a hacer una llamada de larga distancia, y primero Dios, escuche bien, primero Dios, voy a ir a visitar una querida que tengo en Sinaloa. Entonces yo me quedé así, ¿no? Lo bueno que era un trabajador de un cliente que tenía por allá hace varios miles de años, varios años, ¿no? Entonces le digo, oye, espérame, en la mañana sí del nombre, ahorita como está grabando no del nombre. Entonces, oye, mi estimado, espérame, acabo de escuchar bien lo que dijiste. O sea, me estás diciendo, primeramente Dios, voy a ir a visitar una querida que tengo allá en ese lugar. O sea, ¿cómo es posible? O sea, yo sé que está casado, ¿no? ¿Cómo es posible? O sea, es algo incongruente, le digo. ¿Cómo crees? ¿Sabes qué? Tú dices, primeramente Dios, o si Dios quiere. ¿Sabes qué? Dios no quiere. Así le dije, Dios no quiere. No das pelo los ojos. Sí, ¿verdad? No creo que Dios quiera. Pero entonces hágame la llamada. Ay. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo ahí, iglesia? Aplica lo que dice Juan, primera de Juan, capítulo 2, versículo 3. Escuche bien. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. Mucha gente, y ya predicamos de eso, no sé si usted se acuerda, mucha gente dice, yo conozco a Dios. Sí, yo conozco a Dios. ¿Se acuerda? Yo conozco a tal político también. No, el problema no es si conoce a Dios, el problema es si Dios te conoce a ti y sabe que andas en los buenos caminos. Esa es la gran diferencia. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco, y menciono que va a ir primeramente Dios, si Dios quiere, a ver su querida, ya
hace que, pues, ¿cómo va a decir que le conoce? Pues, óigame, son contradicciones. Acuérdese que también ya le enseñamos. Lo que sentimos en nuestro corazón y lo que hay en nuestro corazón de parte de Dios, porque tenemos un corazón renovado, debe ser congruente con lo que externamos a través de nuestro físico, a través de nuestra forma de conducirnos. Debe ser congruente, porque si no es congruente, entonces solamente es fariseísmo. Cristo habló mucho de ello. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos y guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso. O sea, para terminar pronto, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, y guardar su palabra no quiere decir meterla ahí en el librero. No, guardar su palabra es leer su palabra para atesorar en nuestro corazón y que norme y que moldee nuestro carácter y dirija nuestras vidas. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. ¿Se fija? ¿Se fija? Dios en su palabra, pues, hermanos, nos da a conocer todas sus bendiciones. Nos da a conocer todas sus promesas de bendición y solo, escuche bien, y solo por medio de ellas podemos conocer, por medio de su palabra podemos conocer todas las bendiciones. Y esas bendiciones podemos recibirlas única y exclusivamente por medio de Cristo. Sin Cristo en nuestro corazón no hay bendiciones de Dios. Es el vínculo, es el medio por el cual Dios nos bendice, por medio de Cristo. Fuera de Cristo no hay nada. Separados de Él nada podemos hacer. Fuera del Señor Jesucristo estamos perdidos, estamos extraviados y urge una reconsideración de nuestra forma de pensar y de nuestra forma de caminar. Esa es la realidad. Dios reveló en su palabra toda su voluntad. Y como le digo, nada de que me encontré unas planchas, ¿verdad?, con la voluntad de Dios ahí escrita, y nada que se me apareció un ángel y me reveló estas cosas adicionales a la palabra de Dios, y nada que Dios me habló en sueños. No. Por eso Dios, fíjese, por eso Dios dejó su palabra, su voluntad, sus bendiciones por escrito, para que no exista eso. Y de todos modos, aún así, como dicen por ahí, salen con sus cositas. Totalmente. Bueno, cada quien dará cuentas a Dios de su forma de pensar y de su forma de accionar. Iglesia, no perdamos las bendiciones de Dios. No podemos buscar, escuche bien, no podemos buscar paliativos o cosas adicionales para poder tener la felicidad, la plenitud que sabemos que Dios las tiene ya como bendiciones. O sea, qué tristeza nos da a nosotros cuando las personas se ven más contentas y más plenas en la carne asada que recibiendo la palabra de Dios. Esa es la realidad. El lugar en donde nosotros, que Dios escogió para que usted y yo vivamos a plenitud y estemos contentos, felices, totalmente extasiados de la grandeza de Dios, es en su presencia. Esa es la realidad. No es que yo necesito, no, yo para estar feliz, aunque tengo a Cristo, necesito ahí 2, 3 chelas. Ay, hermanito. Ay, hermanito. Qué tristeza, ¿verdad? Qué tristeza. No, es que ese ya con, bueno. Y más cuando esas chelas son chelas González y chelas Guzmán. Oiga. Tengamos cuidado, oiga. No puede haber otro lugar más plenitud que la vida en Cristo Esa debe ser nuestra plenitud. No podemos estar más felices que estar en la presencia de Dios. Yo no sé usted, pero mire, cuando yo iba caminando en el Señor, cuando iba creciendo en el Señor, teníamos tiempo de oración. 2 veces a la semana, 1 hora dirigíamos la oración y los lunes nos reuníamos los varones para la oración. Y de repente, pues en el tráfico, ¿verdad? Ya sabe usted pues, que hay personas pues,
muy personas, muy humanas. Y de repente salía así, como dicen por ahí, se engorilaba uno, ¿no? Pero fíjese bien, saliendo de la oración, saliendo de la predicación de la palabra, mire, uno va con tanta paz que se le meten 3, 4 y dice, gloria a Dios, aleluya. ¿Me explico? Porque es el lugar donde recibimos plenitud. Porque es el lugar donde estamos llenándonos de su fortaleza, de su guía, de su guianza, de todo lo que Él quiere bendecirnos. Pero es importante, como le digo, que nos dejemos bendecir. La gente que no conoce de Dios a lo mejor pues tiene hasta cierto punto justificación de no querer ser bendecido por Dios porque no le conoce. Pero usted y yo, que aunque tengamos cierto tiempo en el Evangelio y todavía no resistamos a las bendiciones de Dios, no puede ser posible. No puede ser posible. Esa es la realidad. Dejémonos bendecir por Dios. Dejémonos amar por Dios. ¿Sí? Dios es desde el principio, desde el Antiguo Testamento, tenía contemplado bendecirnos a cada uno de nosotros. Escuche bien, voy a leer Génesis 12:1. Génesis 12:1. Pero Jehová había dicho a Abraham, Dios le dijo a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela. Ya hemos explicado qué significa vete de tu tierra y de tu parentela. Vete de salte ya de tus costumbres religiosas que solamente tienes. Te voy a transportar a una tierra verdaderamente donde fluye leche y miel y vas a conocer quién soy. ¿Sí? Porque mucha gente no se quiere salir de su religiosidad, en donde pues están bien cómodos con el Dios que inventaron. No, salte de esas costumbres, de esas tradiciones. Vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre, que posiblemente no está enseñando cosas buenas, a la tierra que yo te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Fíjese bien, y ahí estamos incluidos usted y yo. Porque hoy sabemos que esta grande bendición fue para la descendencia de Abraham, que después se conoció como la descendencia de Jacob. También después se conoció como el pueblo de Israel. Y después se conoció por medio de Cristo, de aquel conocido como el león de la tribu de Judá, para su iglesia. Por medio de Cristo, repito una vez más, podemos recibir única y exclusivamente por medio de Cristo las bendiciones de Dios, porque por medio de Cristo somos pueblo de Dios. Fuimos injertados en el olivo original. Y ahí es donde es la única condición que debe de cumplirse para entonces recibir las bendiciones de Dios. Si alguna persona dice que está bien bendecida y no cree en Dios, créeme que no, esas bendiciones no provienen de Dios, sino está siendo engañado para ser cautivado y ser esclavo de muchas cosas. Pero gracias a Dios que usted y yo fuimos liberados de la esclavitud para ser libres en Cristo. Algunos van a decir, o algunos dirán, pero es que dice la palabra de Dios que somos esclavos de Cristo. Entonces, ¿cómo que ahora salimos de una esclavitud para hacer otra esclavitud? No, lo que pasa es que ser esclavos de Cristo, en siendo esclavos de Cristo se experimenta la verdadera libertad. Solamente en Él. La verdadera libertad en Cristo Jesús es plena. Esa es la realidad. En donde todo me es lícito, pero no todo me conviene. O sea, nos da un criterio, nos da una formación para saber decidir correctamente en donde quiera que estemos y ante las circunstancias que estemos, pero solamente en Cristo Jesús. Y esas bendiciones a través de Cristo Jesús están al alcance para todos, para aquel que cree en el Señor Jesucristo, para aquel, sí, con la intención de Dios, que no se pierda, sino que tenga la vida eterna. Y usted y yo, por medio de Cristo, alcanzamos esa bendición. Así lo corrobora la propia palabra de Dios en Romanos 9:25. Y cita el apóstol Pablo precisamente el Antiguo Testamento. Oseas dice, así dice Oseas:
llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo. Y al que y a la no amada ahora le llamaré amada. Y en el lugar donde se les dijo, vosotros no sois pueblo mío, ahí serán llamados hijos del Dios viviente. Y esta es una grande bendición de Dios, hecha realidad por medio de Cristo Jesús. Iglesia, lo que estamos viendo y estamos leyendo, y quiero que ustedes estén atentos cuando se alimenten de la palabra de Dios, es que encontramos bendición tras bendición, bendición tras bendición de Dios, ¿sí? Pero para aquellos que estamos dispuestos y listos para recibirlas. Y como le digo, y muchas veces, aunque seamos creyentes, dejamos de recibir lo que Dios tiene para nosotros. Escuche bien, porque mucha gente todavía posiblemente pudiera tener dudas y tiene una barrera para recibir las bendiciones de Dios. ¿Qué pasaría si de repente usted llega ahorita a su casa? No vaya a confundir, porque ya ve en otros lugares, ¿no? Voy a profetizarles, nada, solo una analogía, un ejemplo, ¿no? ¿Qué pasaría que de repente usted llegue a su casa y esté un sobre y tenga el sello de un despacho de abogados y lo abre y diga, se le comunica atentamente que asista mañana lunes a las 11 de la mañana porque en una herencia está su nombre? A algunos se les salieron los ojos. ¿Qué haría, ¿Qué? Un infarto. ¿Qué haríamos? Nos pondríamos contentos. Iglesia, wake up. La palabra de Dios se conoce como Antiguo y Nuevo Testamento. Una herencia de bendición que el Señor Dios nos dejó por escrito para que viviéramos en su plenitud. Y aún así, muchos siguen dudando en recibir las bendiciones de Dios. Dios nos proveyó de todo. Es herencia de aquel que nos amó y nos sigue amando. Dios compartiendo con nosotros de todas sus bendiciones. Y la palabra de Dios, su palabra, está llena de ellas. Todo es bendición si nosotros leemos la palabra de Dios. Todo vamos a encontrar bendición. Mire, iniciando para usted y para mí que no éramos pueblo con la salvación que en Cristo Jesús podemos obtener. La palabra de Dios está llena de consejos para fortalecernos. ¡Qué bendición! Está llena para darnos palabra de aliento. ¡Qué bendición, iglesia! Está llena de palabras de esperanza, está llena de sus instrucciones, está llena de sus apercibimientos. Mire, está llena también de llamadas de atención. Está llena de confrontación a nuestras vidas y todo con el propósito de bendecirnos. Porque aún las palabras de confrontación que podamos nosotros leer en su propia palabra es para bendecirnos. Es para librarnos de las consecuencias que quedaron por escrito y que otros las padecieron para que usted y yo no las padezcamos. Qué bendición que Dios nos apercibe a tiempo para no cometer los mismos errores. Toda la palabra, ese testamento que usted y yo recibimos y en el cual está nuestro nombre como beneficiarios, son palabras de infinidad de bendiciones para que usted y yo podamos vivir una vida plena, una vida completa. Efesios 1:3 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Muchas personas cuando leen este pasaje bíblico que a lo mejor no han madurado y no han crecido y no saben que las mejores bendiciones son las bendiciones espirituales. Porque alguno dijera: ay, yo pensé que iba a ser bendiciones materiales. Cuidado con nuestras motivaciones, porque
lo más importante son las bendiciones espirituales. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Y si nosotros observamos, en este solo versículo están las dos connotaciones de la palabra bendición. O sea, bendito sea el Dios. Alabo a Dios, reconozco la grandeza de Dios, hablo bien de Dios, ¿sí? Y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual. O sea, que desea lo mejor para nosotros. Eso es lo que está diciendo. En los lugares celestiales en Cristo. Debemos pues, iglesia, comprender que las bendiciones espirituales son las mayores bendiciones que se pueden recibir. Las personas que no son espirituales, que aún no han madurado en el conocimiento de Dios, buscan y siguen buscando las bendiciones materiales. Pero Dios nos dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad, ¿qué? Las cosas de arriba, no las de la tierra, porque están muertos a las necesidades, sí, que tiene, o a las prioridades que este mundo tiene en primer lugar. No, nosotros debemos anhelar y buscar mayormente las bendiciones espirituales. Y si Dios le quiere bendecir con bendiciones materiales, gloria a Dios también. Porque más primeramente busca el reino de Dios, su justicia, y todas las demás cosas que os serán añadidas. Pero si nosotros solamente buscamos las bendiciones espirituales, las bendiciones materiales, estamos tergiversados en nuestro entender de Cristo. Porque Marcos 8:36 dice, ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Voy a parafrasear. Ganar todo el mundo es tener todos los bienes materiales habidos y por haber. Si perdiere su alma, ¿qué aprovechará? Las bendiciones materiales son las que verdaderamente tienen prioridad o deben de tener prioridad en nuestra vida. Termino con esto, iglesia. Termino con esto. Dios tiene los mejores deseos para su creación. Eso ni lo dudemos. Dios desea bendecirnos, pero hay que dejarnos bendecir. Hay que dejarnos guiar. Hay que dejarnos amar por nuestro Creador. Mucha gente no está acostumbrada a recibir el amor, ni siquiera del amor de Dios. Y es algo que necesitan romper en su corazón para entonces recibir todas las bendiciones de Dios. Dios está interesado que conozcamos de Él. Dios está interesado que conozcamos de todas sus bendiciones, de las cuales vamos a predicar estas semanas. Dios está interesado en la prosperidad espiritual de nuestra alma. Amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Esto es prioritariamente en lo espiritual. Debemos, iglesia, hermanos, preparar nuestro corazón para recibir a plenitud todas sus bendiciones que vamos a estar compartiendo estas semanas para que usted conozca. Ya sabemos qué es bendición, ya sabemos cuándo se utiliza el término bendición, ya sabemos cuáles son las bendiciones de Dios, pero debemos tener el corazón listo para recibir las bendiciones de Dios. ¿Cómo vamos a preparar nuestro corazón y qué debemos hacer para recibir sus bendiciones? La respuesta está en la propia palabra de Dios. Primeramente debemos vivir en el temor de Dios. ¿Sí? Debemos vivir en el temor de Dios. Debemos seguir viviendo en ese primer amor con el cual usted y yo entregamos nuestro corazón a Cristo, no debe de apagarse. La palabra de Dios dice que debe ser como la aurora, que va en aumento conforme va llegando el día. Siempre debe de aumentar. Entonces debemos, para estar preparados en nuestro corazón de recibir sus bendiciones, debemos mantenernos en ese primer amor. Iglesia, debemos anhelar las bendiciones de Dios. Debemos honrar al Padre, de honrar su palabra, de escudriñar su palabra. Debemos renovar nuestra mente, debemos dejar el orgullo y buscar las cosas de arriba.
Para recibir las bendiciones de Dios debemos morir al yo para que entonces sea Él en nosotros. Y de esa forma recibir a plenitud las bendiciones de Dios. Debemos saber que separados de Él nada podemos hacer. Absolutamente, y esa debe ser nuestra convicción. Debemos vivir siempre agradecidos con Él. Si nosotros somos personas que agradecemos la voluntad del Padre Celestial hecha a realidad en nuestras vidas, entonces tenemos un corazón para recibir todas las bendiciones que Él tiene para nosotros. Debemos, iglesia, hermanos, mantener una comunión con Él a través de la oración, a través de la lectura de su palabra, a través de escuchar predicaciones de sana doctrina y también de compartir las verdades de Dios con otros. Porque la misma palabra de Dios dice que es más bienaventurado dar que recibir. Y cuando nosotros compartimos de la palabra de Dios, estamos recibiendo también bienaventuranza de Dios. Leamos la Escritura, alimentémonos de la Escritura, anhelemos todas las bendiciones que Dios tiene para nosotros. Hermanos, iglesia, pueblo de Dios, pueblo de Dios. El Señor nuestro Dios desea con todo su corazón bendecirnos. Y desea también que nuestro corazón esté listo para ser el receptor adecuado de todas y cada una de las bendiciones que el Padre Celestial quiere derramar en nuestras vidas y así vivir a plenitud todo este tiempo que Él nos ha regalado. Iglesia, ¿cómo está nuestro corazón? Pregúntese, ¿cómo está tu corazón? ¿Cómo está tu corazón? ¿Está listo para recibir las bendiciones de Dios? Si está listo, entonces van a venir, van a llegar, las vamos a aprovechar y van a hacer aquello por las cuales Dios envió toda su bendición, que es toda su palabra, que está llena de bendiciones. Iglesia, pongámonos de pie y dispongamos nuestro corazón para que sea un receptor adecuado de todas las bendiciones de Dios. Si usted ha recibido mucho de Dios, glorificamos a Dios por ello. Pero hay muchas cosas más que Dios quiere mandar a nuestras vidas. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias, mi Dios, porque hoy, Padre bendito, deseamos ser esos receptores adecuados, que nuestro corazón esté preparado para recibir todas tus bendiciones, que seamos obedientes a tu palabra, que guardemos en nuestro corazón tus estatutos, tus mandamientos, porque son las condicionantes también que tú pones para que entonces todas tus bendiciones nos alcancen. Pero también, Padre, debemos conocer que tú ya derramaste bendiciones sobre toda la tierra porque así lo hiciste. Pero es necesario que nosotros las anhelemos. Es necesario que nosotros vayamos y tomemos de tu mesa. Mi Dios, gracias porque tú eres nuestro Señor. Porque tú eres, Padre, el más interesado en que aprovechemos cada una de esas bendiciones que tú nos dejaste por escrito. Queremos vivir en tu voluntad. Queremos, mi Dios, conocer tu voluntad. Queremos, Padre bendito, recibir cada una con agrado todas esas bendiciones que tú, mi Dios, has compartido e inundado este mundo, pero que pocos las buscan y pocos son sensibles a ellas. Que seamos, mi Dios, de esos, mi Dios. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias, Rey bendito. Amén. Gracias, mi Señor. Damos gracias a Dios, hermanos, por cada uno de ustedes. Déjense apapachar por Dios. Déjense amar por Dios. Déjense bendecir por Dios. Amén. Dios les bendiga.